Mi nombre es Florencia, nací en Montevideo el 31 de marzo de 1991. Mis padres son Ariel y Gladys. Vivíamos en un apartamento en el centro con mi tía y mi abuela, quienes también fueron parte de mi educación, sobre todo en mis primeros años. También tengo dos hermanos, Mauro y Joana. No vivieron nunca conmigo, ya que vivían con su madre, pero los veía cada vez que se podía. Y agradezco a los adultos de ese momento a fomentar la relación entre nosotros. Ya presentada a mi familia como primera institución, voy a comenzar a hablar de educación. En cuanto a la educación de mis padres, mi padre estudió carpintería en la UTU. Estoy segura de que si de oportunidades se tratara, hubiera estudiado otras carreras o cursos, ya que le interesa todo. Con respecto a mi madre, estudió para ser modista también en la UTU. Hasta ahora trabaja de eso y se nota que es algo que le gusta hacer. Siempre me trataron de transmitir que estudiar era importante. De esta manera iba a tener un futuro con mejores oportunidades de las que quizás habían tenido ellos. Entonces siempre tuve la idea de que antes era más difícil. Más tarde me di cuenta que para algunos continúa haciéndolo. Que como dice Barbosa, no es posible asumir el derecho a la educación como indicador del logro de justicia social. Sin el marco social, económico, político y cultural, no se puede garantizar la igualdad de derechos entre los seres humanos. Esto no quiere decir que la educación básica no sea necesaria, sino que el derecho a la educación es parte de un sistema de derechos y, como todos ellos, no puede ser realizado por separado. El cumplimiento de este derecho debe ser garantizado por el cumplimiento de otros derechos que lo hacen posible, tales como la salud, los bienes materiales, la identidad. Como dice Reina Reyes, la educación es tanto un derecho humano como un medio vital para promover la paz y las libertades fundamentales. En mi caso siempre tuve el privilegio de acceder a las instituciones, tanto públicas como privadas, para realizar estudios allí. Mi trayecto por las instituciones educativas comienza a mis 3 años, cuando comencé a asistir al Jardín de la Aduana, un jardín destinado para hijos de los funcionarios. Era chica y la mayoría de los recuerdos que tengo es porque tengo fotos. Participé en bailes, campamentos y otros festivales. Igualmente recuerdo que me costaba bastante hacer amigos y no me gustaba ir a los cumpleaños. No me sentía incluida, lo que me hacía sentir insegura. En 1996 nos mudamos a Salinas y empecé jardinera en la escuela número 136. Y aunque en la foto tengo cara de pocos amigos, era una niña feliz. Tenía patio, tuve a mi primer perro llamado Trotsky y vecinos para jugar. No se necesitaba mucho más. Ahora tengo 29 años y sigo viviendo en el mismo barrio. Considero que tengo un sentido de pertenencia hacia estos balnearios. Considero que el lugar no hace a la persona, pero como ayuda. En cuanto al sentido de pertenencia, también lo siento con algunas de mis amigas, que las conocí en la etapa del liceo. Una etapa muy importante para mí, de la cual hablaré más adelante. A lo largo de la vida tenés otras vivencias, pero la seguridad siempre está ahí. Al final siempre perteneces al lugar donde te reís hasta que te duele la panza o donde amaneces de una noche de filosofía y reflexiones juntas. Y sobre todo donde cada detalle te hace sentir que tu historia está ahí. En cuanto a mi paso por la escuela, fui a la escuela pública de Salinas, la califico como la más linda. Fui una niña de derechos, tanto en la escuela como en la vida. Tengo muchos buenos recuerdos de esta etapa, conocí a muchas personas que todavía siguen en mi vida. No tuve muchos problemas para asistir y aprender. Todos los días tenía merienda y hasta dinero para comprarme algo más. Tenía la túnica limpia y también la mochila del dibujito que me gustaba. Festejaba cumpleaños y llevaba regalos cuando me invitaban a uno. Quizás por eso, y porque era muy chica, jamás me cuestioné el comportamiento de los otros niños. Algunas veces los juzgué y más de una hasta los dejé de lado. Muchos de ellos estaban viviendo otras realidades. No tengo recuerdo de que la institución trate de incluir a estos niños. Siempre de alguna u otra manera, como dice Galeano, existen los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie. Para mí, a la escuela había que ir a aprender, a comportarse, a sacarse notas altas y a jugar. Y claro que me salía bien, si como canta el alemán en la canción La misma alienación, yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñó el caminito para andar.
En cuanto a mi paso por el liceo, hoy en día catalogo a esta etapa como de las mejores de la vida. Y cada vez que me encuentro con un adolescente, le digo que la disfrute, que no vuelve. E incluso cada vez que paso por mi liceo, me da como una nostalgia, que yo la llamo nostalgia de la buena. Fue una etapa llena de emociones y aprendizajes. Conocí muchísima gente con distintas realidades que hasta hoy en día, de alguna u otra manera, están en mi vida e hicieron que mi escala de valores sea más grande. Ser adolescente es complejo. Intentás cumplir con expectativas que a veces ni siquiera son tuyas. Intentás pertenecer en grupos y otras veces querés ser un poco más vos. En el liceo se te presentan problemas y en el momento capaz que es el fin del mundo, pero hoy los contás como anécdotas. También habían otras realidades que recuerdo. Por ejemplo, una compañera que se cortaba los brazos. Hasta hoy me pregunto cómo nadie nunca la vio ni nadie dijo nada. Con respecto a mí, más allá de que comencé el liceo en 2013, plena crisis, y no teníamos bancos ni vidrios hasta algunos meses, pude asistir al liceo sin inconvenientes. Me acuerdo que mis padres me decían, no todos tienen la suerte, hoy en día lo llamo privilegio, de tener un dormitorio para vos sola, con iluminación, escritorio, libros y otros materiales, y más tarde la computadora con internet. Considero que entre los 12 y los 18 años comenzamos a darle forma a lo que va a ser el cuento de nuestra vida. Comenzamos a construir gran parte de nuestra identidad y las instituciones educativas tienen un gran peso en nosotros. Mi acceso a la educación siempre se tuvo en cuenta. Fui a clases de inglés, informática y más tarde hice otros cursos que me interesaban. Cuando pasé al quinto me tocó elegir una orientación. Sin tener mucha idea, elegí humanístico porque no me iba bien con los números, sin saber mucho qué iba a hacer. Llegado el momento comencé a estudiar en la UDELAR, otra institución que le tengo mucho cariño. Estaba entre psicología, asistente social y relaciones internacionales. Empecé relaciones internacionales sin mucha idea, pero bueno, ahí estaba, con mucha incertidumbre, sin conocer a nadie. Al segundo día conocí a Camila, fue mi primera amiga en este trayecto universitario. Así fue que fui salvando materias, asistí a los congresos locales, formé un grupo de amigos, todavía sin saber mucho en qué iba a trabajar. En 2010, como comenté anteriormente, cuando estaba por ingresar a la UDELAR, estaba entre 3 carreras: psicología, asistente social y relaciones internacionales. Comencé los estudios de relaciones internacionales, entonces siempre me quedó pendiente estudiar algo relacionado con lo social. Fue así que en 2018 me di una oportunidad a mí misma, así lo considero yo, de comenzar a estudiar algo relacionado. Así fue que me anoté en el IFES. Hoy en día estoy muy a gusto estudiando esta carrera tan comprometida y en los 2 años que voy en esta institución crecí a nivel académico y personal.